Luz, buenas noches y buenos días a todos. Buenas noches, buenos días. Bienvenidos al ciclo de investigación número 94 correspondiente a esta semana. Es muy grato su compañía en este nuevo ciclo. Como ya ustedes saben, cada semana se aborda un ciclo diferente, de acuerdo a las sugerencias que envían al correo de investigations@caballerogrifasi.com. Este ciclo, como todos los anteriores, Luz no tiene conocimiento sobre el tema a tratar el día de hoy. Y damos inicio. Luz, cuento de 5 a 1 e Sí, iniciamos. ¿Lista? sí. Relájate, respira profundo. 5. Relaja todo tu cuerpo, de pie a cabeza. Cada uno de tus órganos completamente relajados. 4. Eres consciente de todo tu cuerpo. Tus párpados muy pesados. 3. Tu mente completamente focalizada en este instante. 2. Te encuentras relajada. Percibes los latidos de tu corazón. 1. Estás lista para empezar. Luz, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Ahora cuento de 1 a 3 y retrocedes hasta el nacimiento de la civilización maya y reporta lo que percibes o visualizas con respecto a cómo se origina esta civilización. Sí. Veo la selva. Sí. Ah, ¿Podrías proporcionar más detalles? Sí. Veo balsas, varias, llegando como a la playa. ¿Qué civilizaciones han entrado en contacto con los mayas durante el curso de su existencia y por qué? Perú. Gente de Perú. ¿Alguna otra civilización? Em, Percibo como em, indias pieles rojas. Me viene como de Arizona. am, Teotihuacán, pero no que bajen, sino que la gente va hacia Teotihuacán. ¿Son todas las civilizaciones? Mm, Permíteme.
Sí, ¿Por qué? ¿Por qué con Perú? llevan información, em, intercambian conocimiento sobre las estrellas. ¿Y con indios pieles rojas de Arizona? Hay una conexión. Hay una, hay una conexión. ¿Y con Teotihuacán? Sí, sí. Ellos es como si con Teotihuacán es, es como si fuera un punto y viera líneas que conectan un punto con el otro. Es intercambio eh, de conocimientos astronómicos, eh, sí, información que se transmite de una boca a otra, pero los lazos es como si viera las líneas. Los mayas, ¿cómo concibieron el tiempo? Los ciclos, como decía, astronómicos, el ciclo del Sol y de la Luna a través de eventos específicos, eclipses, sí, solsticios, eclipses, una medición a través de los astros. ¿Por qué la civilización maya era experta en astronomía y astrología? Sacerdotes especializados. Hay quien era solamente se especializaba en la luna, alguien que solamente observaba al sol, alguien que se especializaba en cada estrella, no es que todos estudiaran todo, eso lo hacía conocer la elíptica, me dice, o sea, bueno, lo percibo, la elíptica y el movimiento, y al intercambiar en algunas sesiones se hacía como se iba cruzando información y por eso eran tan precisos. Una profecía maya habla del calendario cuenta larga. Según esta profecía, el 21 de diciembre de 2012 terminaría un ciclo de 1.872.000 días, 5.125 años, que comenzó el 11 de agosto de 3114 a.C.
¿Qué percibes con respecto al calendario de cuenta larga? Ciclos, ciclos, el símbolo como que conocemos de infinito, es como si la cuenta fuera una parte del elipse y cuando empieza otro ciclo, fluye. Es un vaivén armónico en el universo que repite y repite, Algo. pero Continúa. no hay diferentes ciclos. Como te decía, hay sacerdotes que solo estudian el sol o la luna o determinada estrella y de la misma manera estudian el movimiento a través sí, sí conocían la galaxia y cómo va girando. Así que este ciclo tiene que ver con el movimiento de la galaxia. El calendario de cuenta larga, el 21 de diciembre de 2012, se puso a cero, volviendo a la fecha del origen de la creación, un momento de renacimiento que según los mayas ya había ocurrido 4 veces más. ¿Qué captas sobre esta información? Es como si viera este, este 8 y el cero es llegar al punto de conjunción. Y de ahí sale el elipse y cuando regresa al punto cero termina el ciclo y da la vuelta y cuando regresa termina el cero. Tiene, tiene que ver con este movimiento sutil. Observa las pirámides mayas y dime qué percibes y o visualizas con respecto a su construcción y uso. Sí, son como eh, alimentan de energía. Entra desde arriba energía a la tierra que se expande y después les fueron dando segundos usos, pero son como receptores de energía hacia la tierra, del espacio a la tierra, como una batería, como si, o sea, cargan cargan la tierra. ¿Qué boca, ¿Por qué esta población practicaba cruentos sacrificios humanos? Las enseñanzas fueron mal entendidas. No,
no deberían de haberlo hecho. Su función no era matar gente, pero es como si hubiera empezado una tradición y después no pudieron detener, pero al principio no era así, no, no siempre fue así. Alguien contaminó el verdadero sentido de lo que ellos llamaban o de lo que se entiende como religión. ¿Qué evocaba el culto a los dioses por parte de esta civilización respecto al plano metafísico? Al principio era como agradecer, agradecer que llegara la energía, que saliera el sol, pero nada de esto involucraba sacrificio. Tendría que ver más con las cosechas, con, como dije, con el sol, con la luna, con las estrellas. Y alguien contaminó esa información, se volvió control y poder. Era más honrar a la tierra, honrar a los elementos. Te traeré, sí, continúa. No, hasta ahí. Te traeré los nombres de algunas de las divinidades más importantes que deifican y dime qué percibes o visualizas con respecto a estas divinidades. Istamna, el dragón. Sí, un reptil, un dios reptil. Kukulcán, la serpiente emplumada. A él no lo percibo con energía oscura, ¿Cómo lo percibes? como más neutro, no como el primero es como si hubiera sido muy oscuro, con energía oscura. Shak, dios de la lluvia. Limpia, purifica. Es que el primero es como si fuera oscuro, pero muy dominante y como que los otros están atrás de él, pero él es como si estuviera enfrente, dominando.
Yumkas, dios del maíz. No, él es como si fuera, como dices, la tierra, el maíz, eh, no, no como un algo animado, sino la tierra, como sin vida. No es como alguien que hubiera tomado un alma, un ser. Él es como el maíz, viene literal de la tierra. Según el texto sagrado maya, Popol Vuh, de maíz blanco y amarillo, el hombre también fue creado. Los dioses recurrieron a ella después de intentar infructuosamente moldearnos con barro y madera. Decodifica esta información reportada en su texto sagrado. Hombres rubios que se mezclan con hombres morenos, dando origen a una mezcla, un nuevo, un nuevo color de piel, pero por unión. O sea, como si un rubio se casara con un moreno. ¿Por qué también se deificaron las unidades base del tiempo? El día, el mes, el sol, la luna, las estrellas y los planetas. Como te decía, realmente eran grandes observadores de los astros y del universo. Eh, es así, te digo que es como si viera uno que nada más, un sacerdote que vivía en el día para ver los movimientos del sol y otro que vivía nada más de noche, no vivía en el día porque solamente observaba cierto tipo de estrella. Pero, ¿por qué se deificaron? ¿Por qué se hicieron dioses a las unidades base del tiempo? Mm. El día, el mes, el sol, la luna, las estrellas y los planetas. En algún momento, no alcanzo a ver cuando, es que es como si se fuera, no mucho, muchísimo tiempo para atrás, pero como si hubiera habido una desconexión y al querer explicar todo, hay uno de los dioses que es muy dominante, pero es como si fuera una persona y llegara a poner orden, estructura y decirles qué hacer y cómo hacer, pero por controlar, como llegar y decir, yo soy el Dios y les vengo a decir qué hacer. Según los mayas, existían divinidades, los Backups, para sostener el mundo concebido como una plataforma rectangular. ¿Qué percibes o visualizas al respecto?
como una especie de personas que detuvieran para ellos la tierra, pero eso fue después. Al principio sabían que no había nada que detuviera. Fue después que llega esta figura como obscura que cambia todo el concepto de lo que tiene que ser o de lo que tienen que creer. Él es como que el que determina qué, cómo, cuándo, a qué horas, a quién van a adorar, cómo lo van a dibujar, cómo quiere que lo vean o que los vean. También según los mayas, los Bacab gobernaban los 13 cielos que se elevaban sobre el mundo y las 9 capas del mundo inferior. Decodifica esta información que percibes al respecto. Sí, ellos tenían conocimiento como de las dimensiones, pero te repito, me sale una figura oscura enfrente, como que es el que da orden, el que dice a partir de hoy qué van a creer, qué van a hacer, a quién van a servir, cómo se constituye. Antes de este señor tenían, o de esta figura, o de esta sombra, eran, eran como muy elevados, como que conocían, es que no quiero decir palabras equivocadas, pero conocían como de energías sutiles, de energías densas hacia el centro, hasta que llegó alguien y puso nombres y decidió qué hacer y cómo hacer y a quién servir y cómo servir. Hablabas de ciclos, es como si uno fuera más luminoso y el otro más oscuro. Esto pasó en el lado de la sombra. Bueno, ahora continuamos con la parte libre. Me decías al principio que veías una selva densa, espesa. ¿Estaba esa selva densa, espesa, sin habitantes? ¿Estaba sola? O sea, sin solamente con plantas y animales? ¿O qué había en esa selva? Sí, al principio la percibí literal, plantas, animales sin habitantes. La gente que llegó, ¿cuántos eran? Que llegó en balsas. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? Llegan balsas muchas. Siento que vienen huyendo. ¿De quién? ¿O de qué? Y, perdón, si yo
O sea, llegan todos de un solo lado y como que empiezan a caminar ya no en orden, llegan juntos y al llegar como a la playa, pues caminan ya sin orden, buscando refugio. ¿De dónde vienen? Una isla. ¿Qué isla? Se hunde. No tiene nombre. Déjame buscarlo. Algo que se hundió, como si hubiera habido un terremoto y son los que alcanzaron a salir. ¿En dónde se encuentra esa isla? ¿Dónde se encontraba esa isla? No, solo veo el mar, pero es como difícil ubicarla porque veo como, o sea, no son los continentes como los conocemos ahorita, entonces m- me cuesta como trabajo ubicarla. Ubícala cuando cuente tres. Si puedes hacer una ubicación aproximada o exacta de actualmente cómo está. Uno, dos, tres y lo encuentras ahora. En el océano Atlántico, pero darte una coordenadas, no, en un espacio en lo que nosotros conocemos como el Atlántico. ¿Y estos son humanos o qué son? ¿Qué Sí, raza son? sí, son humanos. Sí son humanos, pero se movió la tierra y, y abandonaron esa tierra y con el mar, pues a donde llegaron, ahora sí que es como la corriente y es donde a la playa que llegaron. Ok. ¿Y qué conexión tenía o cómo hicieron la conexión con las civilizaciones como Perú? Al principio fue como mandar expediciones hacia arriba y o sea, hacia los diferentes lados y ver qué más había. Al encontrar otras civilizaciones, pues empezaron a intercambiar conocimiento. Cuando llegaron, una pregunta hacia atrás, cuando llegaron a este lugar, en esa selva densa, ¿qué año era de hoy en 3000, año 3000? sí, ¿Antes o después de Cristo? Antes de Cristo. antes de Cristo. Sí, ¿Y estas expediciones llegaron hasta Perú? sí, ¿Y con los pieles rojas de Arizona? 2000. ¿Cómo fue este contacto? Igual, buscando
buscando ir para abajo, para arriba, tratando de encontrar qué más había. Sí, expediciones, ¿no? Nosotros las llamamos expediciones. No es que fueran de un año, de dos, era gente que sabía que podrían volver o no podrían regresar, con misiones de recolectar información, conocimiento. ¿Qué más había? Y con Teotihuacán, con la civilización que estaba en Teotihuacán. Con ellos es un poco entre que sabían que estaban o no, porque los que llegan, o sea, no sé, llegan 10 gentes y 5 toman para abajo y 5 toman para arriba. Entonces, si llegamos 10, los que se fueron para arriba en algún lugar están. Es como ir a buscar los que llegaron conmigo, qué pasó con ellos, ¿no? En dónde están. Ellos sí fue un poco más como buscar al primo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ah, decías que había intercambio de información y conocimiento con Perú sobre las estrellas. Sí. ¿Intercambiaban la información que sabía uno y otro o qué tipo de información era el intercambio? Sí, sobre todo de eventos em, importantes como eclipses, eh, no tanto el movimiento de las estrellas, sino esa parte de los eclipses o de nosotros cometas, cosas que no eran tan cotidianas, ¿no? Cuando sales a la noche o al día y no es que pase un cometa todos los días. Am, con la civilización de Teotihuacán decías que había lazos. ¿Qué tipo de lazos había? Sí, ellos llegaron juntos, te digo, o sea, los veo perfecto y se separan. O sea, al tratar de entrar en la selva, pues es como si algunos se hubieran perdido y es como decir dónde quedaron. O sea, somos como del mismo origen, pero al separarse, eh, pues empiezan a tener características diferentes y es como empezar a volver a entablar una comunicación y una relación. Y el tiempo lo conciben por medio de los astros, el sol, la luna. ¿Puedes especificar cómo? Sí, esto es cuántas lunas salen, ¿no? Es que es como a través también del clima, ¿no? O sea, cuando empieza a llover, cuántas lunas hay entre una lluvia y otro ciclo de lluvia o cuántas veces sale el sol entre luna llena y la luna nueva, que es eh, como es más clara, ¿no? Y cuántas lunas hay entre que haga calor y que haga frío o que empiece a llover o para que se inunde
el río, o bueno, crecida, no que se inunde, para que haya una crecida eh, en, en el río, sí. ¿Y de dónde obtuvieron ellos esos conocimientos? Cómo se hicieron tan expertos? O sea, ¿de dónde les vino o ese interés? Pues es conocer dónde vives, dónde estás, solamente que, como te digo, no es que todos hicieran todo, simple y sencillamente designaron tareas, observaron, empezaron a medir. Sí hay alguien, sí hay alguien que viene y enseña. ¿Quién es el que viene y los enseña? Ellos dicen que vino de las estrellas. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo llegó? ¿En qué año? ¿Te acuerdas que te di un número? ¿Tres mil? Sí. Más o menos por esas fechas. Y también está la sombra oscura que se llama, que lo denominan, ¿cuál fue el, el nombre que me diste? El primero que me diste. Istamna, el dragón. Sí. ¿Vinieron juntos? No, vino primero y el otro fue el que se quedó, ¿Quién llegó pero primero? el que enseña llegó primero. El segundo es como que aprovechó el conocimiento que ya tenían para que le rindieran culto. Eh, Pero en el primero percibo luz y en el segundo siempre se impone una sombra oscura. ¿El primero de dónde venía? ¿De qué raza es? No, ellos no saben, pero les gusta que venga y que les enseñe, y que les enseñe cómo no a mirar, sino observar, y que les enseñe cosas. El segundo se impone, pone orden, es estricto. Él es el que quiere la sangre. El primero solo enseña y guía. ¿Y por qué se va el primero? Es como si se hubiera acabado su tiempo aquí, como decir, bueno, ya vine, les enseñé, ya me voy, gracias. ¿Cuánto tiempo estuvo? Muchos ciclos, ¿En qué año se fue? 2000, ¿Y el segundo cuándo llegó? después de que se fue el otro. ¿Cuánto tiempo después? No mucho, 300 años después de que se fue el primero.
¿Y ese primero de dónde venía? De las estrellas, pero ¿de dónde? No, no les dijo. No, no dijo. Solo vino, enseñó y se fue. Y con él había armonía. Con el segundo fue cuando empezó a haber sacrificios. Y sí, como que esto le alimentaba. Estos 4 momentos de renacimiento, que según los mayos ya habían ocurrido 4 veces más, ¿a qué se refiere? Es que cuando me toca, o sea, me preguntas de eso, regresa ciclo, el 8. O sea, luz, obscuridad, luz, obscuridad. Son ciclos, un ciclo de luz, un ciclo de oscuridad, un ciclo de luz, oscuridad. Sí. ¿Y cuánto duran estos ciclos? Me hablaste de número. Es del 0, 1800, 1800, 2000 años. A veces es un poco más corto, a veces es un poco más largo. Que dura cada ciclo, uno de luz y después uno de oscuridad, y dura cada uno aproximadamente 1800, 2000 años. Así es. ¿Y qué significa que el 21 de diciembre de 2012 se haya puesto a cero? Que está empezando otro ciclo. Este O ciclo, sea, da la vuelta y llegas al 0 y das la vuelta y llegas al 0. y este ciclo que empezó el 21 de diciembre de 2012, ¿qué ciclo es? Luz. Se está terminando el de la... se cerró uno oscuro y empieza uno luminoso. ¿Y quién determina estos ciclos? Es como es lo que hay en el universo, es el movimiento del universo, eso es como la gravedad, es como que el sol dé vueltas y haya luz y noche, es como se mueve el universo. En las pirámides me decías que estas pirámides eh, al principio alimentaban la energía, ¿no? Entrar energía hacia la tierra. Sí, ¿Qué más me puedes decir sobre ellas? son como, o sea, sí, captan energía. ¿Y cómo las construyeron? ¿Quién las construyó? Algunas ya estaban, otras las construyeron ellos por la enseñanza de esta sombra oscura. No todas sirven para lo mismo, solo algunas jalan y reciben la energía
y nutren la, la tierra, otras son con fines de la enseñanza de esta figura oscura. ¿Y cuáles son sus fines de esa figura oscura con, Control, con respecto a las pirámides? control, control, temor. eh, ¿Y cómo la usan para controlar la pirámide, esta figura oscura? Donde matan y castigan a la gente. Si no obedecen, te matan. Entonces, unas tienen un uso de... Las que ya estaban, cuando ellos llegaron, son las que se usaban para la energía para la tierra. Sí, Y las que se construyeron después, cuando llegó esta figura oscura, son las que se usan para sacrificio, control. sí, sí. Y estos sacrificios humanos, ¿a partir de cuándo se empiezan a, a realizar? Con las enseñanzas del, De ese ser oscuro. sí. ¿Y les enseña a construir esas pirámides o cómo es su construcción? Sí, siguiendo la forma y la estructura de las que van, pero es como si hubiera unas ciudades que son como más armónicas y las que no son como un poco más disonantes, como si hubiera una armonía, como si el viento pasa a través de ellas y hay algunas que no encajan, no están embonadas, no hacen armonía. Las que él construye es eh, para enseñar que hay orden en la ciudad, que hay jerarquías, que si no obedecen eh, van a ser sacrificados enfrente de todos y les van a quitar la vida de manera espeluznante. Este Ismaná, el dragón, Sí. ¿quién es? Él es, él es, o sea, es una sombra oscura, es una energía oscura, pero tampoco es como si viera a un ser humano, tampoco es, no sé, lo percibo completa y absolutamente como una masa oscura de temor, pero no veo una entidad tal cual. ¿De dónde viene? También de las estrellas, pero no percibo si es reptil no, es oscuro. ¿Y él cómo se fijó en esta civilización? Como siguiendo el rastro de la energía positiva, como siguiendo el rastro de quien llegó primero y enseñó
y él llega y controla. Pero la energía luminosa regresa a las estrellas y él se queda, él ya no se va. Y estos otros dioses que están atrás de él son de su misma especie. Sí, pero él es el que domina. Él es el dominante. Sí. ¿Y cómo son estos otros dioses? Kukulkan, Chak, Yumhas. No, hay unos que no es que sean humanos, es como decir, bueno, el maíz crece, ¿no? Cortemos maíz y demos gracias a la tierra por darnos maíz. No todos eran, eh, no todos venían juntos. Hay unos que no son más que la tierra, el agua. Entonces el que está atrás de él y que pertenece es Kukulkan, Sí, pero es un subordinado. sí. Y son ellos los que enseñan el cambio del culto, o sea, de la religión. Son los que contaminan. Sí, ¿Y a quién se le presentan primero? es un, es un grupo de líderes. Juntan a los líderes y les dicen, a ver, aquí el que manda soy yo. Y las cosas se van a hacer así. Y él es el que determina y les dice cuál es el nuevo orden y la estructura. Como lo ven llegar del cielo, están tan impresionados que nadie pone resistencia. ¿Y cómo se les presentan? ¿Qué aspecto tienen cuando se les presentan? Si tomaran como forma humana, pero él realmente Pero es al presentársele, ¿cómo se le presentan? como humanos, ¿Y cómo? ¿Qué aspecto tienen? O sea, ¿cómo van vestidos? ¿Cómo llegan? con túnicas, ¿Cómo como los... ¿Sí continúa? eh, ellos, ellos son los primeros que llegan con algunas características que nosotros relacionamos con la cultura, o sea, con una línea entre la nariz y la frente. Ellos, es que su fisonomía no es como nosotros ahorita somos, ¿no? Y de ahí ellos tratan de imitar ese patrón de proporciones. Ellos ellos no eran como nosotros. Sí son humanos, pero son, te digo, la cabeza más grandes, como si fuera la nariz hacia la frente, como en línea recta, como que esto que tengo yo aquí no lo tienen así, como si fuera mi mano.
una línea recta. No dicen de dónde vienen o por qué toman esa forma. Se les presentan así a estos pobladores, a esta civilización, a los Sí, líderes de esta civilización. sí, Y cómo llegan para que, cómo los impresionan para que ellos les obedezcan. porque son diferentes. Te digo que llegan, o sea, con características físicas diferentes, imponiéndose, matando. ¿Y cuántos son los que llegan? No, son pocos, no son muchos. 20. Y se imponen a los líderes que están ahí en esa civilización. Sí, Cuento hasta 3 y sabes de dónde vienen. 1, 2, 3. Ahora. es que no son ni siquiera de la galaxia. ¿Y qué razas son? Solo percibo que es como de verdad vienen como de muy lejos. O sea, no es que yo te pueda decir Andrómeda, no, es como si vienen de muy lejos. Es algo que aquí los pobladores nunca habían visto y ellos, él es muy, él es muy oscuro. Es como si ni siquiera pudiera pasar a través de él. Según el texto sagrado maya de Popol Vuh, el hombre fue creado y decías que fue creado entre hombres rubios y morenos y hombres morenos. ¿Quiénes son los hombres rubios y quiénes son los hombres morenos a los que se refiere el Popol Vuh? Sí, por eso hacen ellos esta relación entre el maíz y la tierra. Hombres rubios, hombres morenos, de abajo, de arriba, haciendo una nueva raza. ¿Y qué significa ahí maíz y tierra con rubios y morenos? ¿Te acuerdas que te digo que llega uno que educa, que es luz, y el que llega y domina, que es oscuro? Este oscuro es el que creó este texto sagrado.
no, no. Alguien empieza como escribir, como que el texto empieza a escribirse entre la luz que llega cuando se va y cuando llega el ciclo oscuro. Es que tiene que ver algo con este ciclo, con este, con este ciclo también de luz y obscuridad. Si te fijas, maíz es como la parte de luz, la tierra es como la parte de la parte oscura, y ellos están hechos de luz y de obscuridad y de ciclos de luz y de ciclos oscuros. Y llega alguien que enseña en la luz y llega alguien que domina en la oscuridad. Entonces se refiere a estos dos tipos de dioses que tuvieron. Sí, que tienen como que relación con los ciclos de luz, con los ciclos de obscuridad, y está relacionado con el hombre del maíz que es rubio y con el hombre de la tierra que está hecho pues de obscuridad. Sí, es una analogía entre luz y sombra, el rubio, la tierra, la luz, la oscuridad. Se deificaron también el tiempo, el día, el mes, el sol, estrellas y planetas en base a ese control que ejercía este Ismana, Istamna. Bueno, los dioses sí, o sea, es como ponerle Juan o Pedro, ¿no? Eh, Eso es, ponle el nombre que quieras, pero la observación de los ciclos, de la astronomía, las lunas, del sol, del eclipse, de cuánto tiempo da la vuelta a una estrella, eso, eso fue estudios y enseñanza del ciclo de luz. Y en el ciclo de la oscuridad, pues aprovechó para ponerle pues el nombre que quiso. O sea, si no me obedeces, pues cuando caiga la lluvia, pues te como, te mato, lo que tú quieras, ¿no? Pero en base al ciclo que ya tenían de enseñanza y de luz. Me decías que los backups también son a partir de este Istamna. Sí, Son cuatro deidades que sostienen al mundo. Son los hijos de Is- Istamna. no sé si son sus hijos, pero bueno, son parte eh, de las personas que llegan con él. ¿Te acuerdas que te dije que no todo es, no todos son que llegan con él, ya ellos ya tenían, eh,
pues daban gracias a al agua que caía, ¿no? Pero no todos los dioses tenían nombres y no todos llegaron, pero pues algunos son de los que venían con esta sombra. ¿A qué se refieren los Vakab? A los 13 cielos. ¿Qué significan? Que se elevaban sobre el mundo. Sí, son energías más sutiles o más densas. Pero dice que estos 13 cielos se elevaban sobre el mundo, o sea, eran capas, como decir capas, o a qué se refiere. No, solamente percibo como densidades más sutiles y densidades más pesadas. ¿Y a qué se refiere a las 9 capas del mundo inferior? El mundo inferior es como caer en algo más oscuro, más pesado, como si cayeras como en petróleo y, y que te quedas paralizado en una como arena movediza y te quedas parado y no puedes salir de ahí. ¿Y esta figura oscura, cuando se fue o no se fue, todavía continúa o qué sucedió? No, no percibo que se haya ido. ¿Y dónde se encuentra en el aquí y en el ahora? En esa parte de la civilización, No, como si se hubiera metido una cueva. porque lo hizo. No, no se quiso ir, ya no quiso, no, no. También estos backups se quedaron ahí con él, backups. No, hay algunos que es como si su tiempo se hubiera terminado y habrían muerto. Y Kukulkan se quedó con él. Sí, 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 hay algunos como que el tiempo les ganó. O sea, tampoco es que sean inmortales, ¿me explicó? Tienen una vida muy larga, pero tampoco es que fueron inmortales para siempre. Y la densidad oscura es como si se hubiera ido para dentro de la Tierra, pero tampoco es que sean eternos, solo que sus tiempos son más largos. ¿Y qué pasó con la civilización maya?
dio pie a una nueva civilización. ¿Y cómo se llama esa civilización? Somos nosotros. Mezcla de rubio y oscuro. ¿Tiene mezcla de ese Dios? No, no, es cuando llegan eh, y conquistan y vuelven a llegar por el mar y conquistan y vuelven a fusionarse los rubios con con los morenos. Y Y, somos tú y yo mezclados, mezcla, o sea, los que vivimos ahora somos mezcla de esa fusión de ciclos. Interesante. ¿Y qué pasa hoy en día con esas pirámides? ¿Se siguen usando, siguen produciendo esos tipos de energía? Las que estaban originales, sí. Las que se construyeron con fines de control, pues por eso, por eso, por eso hay muchas pirámides que están en la selva olvidadas porque no tenían funciones primordiales. Las que absorben energía son las que se visitan. ¿Y qué tipo de energía absorben esas pirámides? Energía del universo, energía como que le da, es como si fuera el alimento del planeta. De alguna manera es energía positiva. Algunos tienen energía negativa, pero es lo que sustenta el núcleo del planeta. Pero no toda la energía que entra es positiva y no toda la energía que entra es negativa. Por algunos lugares entra positiva y por otras negativa. Es em, como una pila que tiene energía positiva y tiene energía negativa y todo eso da, hace que haya, sí, alimento, sustento, eh, es lo que genera, además de la luz del sol y del, no sé, polvo de estrella, es lo que hace que la Tierra tenga vida. ¿Y cuándo fue cuando este dios Istamna y Kukulcán se metieron a ese lugar? ¿En qué año fue? Si tuviera que situarlo, es como la llegada de la conquista de América. ¿Te acuerdas que te hablo del ciclo de ellos son tierra y es como si llegaran lo que nosotros conocemos como Europa, que son más blancos y, y se fusionan? Es, es este ciclo del maíz, de la tierra. Si tuviera que dar una fecha, pues sería
1400. ¿Y esta civilización se da cuenta de que ellos se van? No es como si, pero fíjate que me llegan los botes que llegan por acá y luego los otros botes que llegan por acá y convergen en un solo punto. Es como si aprovecharan el caos como para perderse. Te digo que tampoco es que él sea eterno, solo que su ciclo de vida fue muy largo. Como que antes de todo esto ellos ya deciden que su ciclo terminó y solo se pierden, se meten a la tierra, se meten a la tierra. Se me viene un poco la comparación de, por ejemplo, cuando un perro va a morir, a veces busca irse a un lugar oscuro, tranquilo, como para, o los, no sé por qué se me vino el perro, pero buscan un lugar retirado para morir. Listo. Y estos 13 cielos que se elevaban sobre el mundo y las 9 capas del mundo inferior, ¿cómo la concebían los mayas? O sea, para ellos, ¿qué significaba? Estos 13 cielos y estas 9 capas. Los 13 cielos hacia arriba y las 9 capas hacia abajo. Lo de las hacia arriba es como si fuera la atmósfera, la estratosfera, o sea, como te dije, no sé si ellos percibían que se iba haciendo más ligero y hacia abajo, hacia el centro, se va haciendo más pesada la energía en o sea, las diferentes capas. Esto es enseñado, entonces no sé si ellos vienen, este ser de luz venía como de pues te digo, no sé, atmósfera, estratosfera, no me sé todos no sé los demás nombres, pero es como todo lo que tienes que pasar. Y hacia abajo solamente percibo que es lo mismo que arriba, pero se va haciendo más pesado. Te digo que es como entrar a la arena movediza o al petróleo que no te deja moverte, que es eh, te ahoga, no puedes respirar. Bueno, Luz, terminamos este ciclo de investigación. Voy a contar de 3 a 1. Límpiate. ¿Cómo te sientes? Bien, Bueno, limpia de toda energía discordante. 3. Desconectas de todo y de todos en todas las dimensiones y líneas de tiempo. 2. Elevas tu vibración a su estado más óptimo, en total amabilidad para tu cuerpo físico.
regresas al aquí y a la hora, feliz, llena de vitalidad, con toda tu fuerza física, en paz, tranquila, descansada, relajada, lista para tener un buen descanso y mañana empezar un día lleno de maravillas. Abres tus ojos en el momento que así lo desees. Hola Luz, ¿cómo te encuentras? Ay, bien. Ay, Bueno, les damos muchas gracias Luz y muchas gracias a todos los que ven este video, a todos los que siguen los ciclos cada semana de todos los integrantes del Team Grifasi y de todos los integrantes de Academy. Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a continuar enviando sus sugerencias al Departamento de Investigación. Muchas gracias y excelente día. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa
que la información está contaminada, cuánto está contaminada y por qué. Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque
el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie.
Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar esos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.